Bueno, vamos a hablar, o vamos a continuar hablando de los ascetas. ¿Se acuerda que hace unos días hablamos de la secta de los flagelantes? Sí, señor. Que eran unos tipos que se surtían con un látigo, como su nombre parece indicar. Y una de las características de aquel grupo era el ascetismo, palabra que habíamos denunciado como proveniente del griego, askesis, ejercicio, y que tenía que ver con una práctica, un ejercicio, pero de la abnegación y también de la renuncia a los placeres mundanos. Entre los antiguos griegos, el término original, askesis, hacía referencia al entrenamiento al que se sometían los soldados y los atletas. El fin del ascetismo era alcanzar el más alto grado de espiritualidad. Y el ascetismo lo practicaron algunos seguidores de casi todas las religiones. La soledad, el silencio, la mortificación, aparecen, entre otros muchos elementos esenciales, entre los primeros ascetas para alcanzar la perfección. Por supuesto, además de los ejercicios de renuncia, llevaban a cabo otros que tenían que ver con la misericordia y la solidaridad, repito, solidaridad, pero el ascetismo no está tan relacionado con esto. Vamos a hablar de algunos ascetas pintorescos. Y quizás los más pintorescos entre los ascetas fueron los estilitas, no estilistas, estilitas. Estilistas son, como todo el mundo sabe, los peluqueros. Peluqueros que no desean que se les llame así. No hay en todo Buenos Aires una peluquería. Son todos estilistas, coiffeurs, dueños de un estudio, dueños de salones masculinos, pero no peluqueros. Estos estilitas no eran peluqueros, sino ascetas. Es un grupo hijo del monje Simón Estilita. Simón nació en el año 389 en Cis, en la frontera de Siria con Cilicia. Y durante sus primeros años fue pastor y después ingresó en el monasterio de Teleda, cerca de Alepo, allí donde el sordo. De allí lo echaron, porque parece que el ardor de sus mortificaciones aterrorizaba a los monjes y a las autoridades. Después de varias peripecias, fijó su domicilio en la cima de una montaña situada al nordeste de Antioquía, y para asegurar su presencia o su permanencia en aquel lugar, para no tentarse y tomársela, se hizo encadenar a un peñasco con una cadena de 10 metros de largo sujeta a su pie derecho. Y así estuvo varios meses, hasta que el patriarca de Antioquía le hizo observar que era muy fácil fiarse de una cadena y no de la voluntad. O sea, lo criticó. Después estaba ahí atado y vino el patriarca y dice, con cadena cualquiera. El asunto es mantenerse dentro de aquella pequeña superficie de 3, 14, 16 por 10 al cuadrado. Era fácil mantenerse dentro de esa superficie con una cadena, pero difícil con solo el uso de la voluntad. Y entonces el amigo Simón construyó una columna de 5 metros de alto que acababa en una plataforma de 2 metros de lado, rodeada de una balaustrada en la que el futuro santo se apoyaba, ya que pasaba la mayor parte del tiempo parado, así para no dormirse. Y se instaló en lo alto de aquella columna. Y ahí se quedó paradito en la columna. ¿Se entiende? Una columna, 5 metros de alto, pequeña superficie de 2 por 2, una pequeña barandita, y él ahí. Imagínese el cuerpo de Simón siempre expuesto a la intemperie, se cubrió de llagas, de úlceras. Las crónicas acerca de su vida cuentan lo siguiente. Disculpe si alguno está comiendo. Un día sus llagas se llenaron de gusanos, caían de su cuerpo a sus pies, de sus pies a la columna y de la columna al suelo, dice el previsible cronista. Y allí en el suelo un joven discípulo llamado Antonio los tomaba, me refiero a los gusanos, y se los devolvía. Y Simeón volvía a ponérselo en las llagas, al gusano devuelto, y le decía, comed lo que Dios te da.
Además de los gusanos, parece que Antonio, este ayudante que tenía Simeón en el suelo, se encargaba de subirle libros y objetos de culto. Y ahí estaba el tipo. Cuenta el cronista Teodoreto que sobre la columna, Simón permanecía expuesto a la mirada de todo el mundo como una especie de espectáculo insólito. Y sus oraciones eran tan variadas y continuas que había quienes las contaban por diversión. La gente acudía al pie de la columna desde todas partes del mundo antiguo para mirarlo. ¿Dónde van? Y lo vamos a ver a Simón. Llegaban persas, judíos, armenios, íberos, etíopes, gente de todas partes. Y estaba tan flaco el pobre hombre, porque no comía más que una vez por semana, esa es la verdad. Estuvo mucho tiempo sobre la columna. ¿Cuánto? Preguntarán ustedes. ¿Un mes? 2 meses, 1 año. En realidad, nunca salió de la columna, se quedó allí hasta su muerte. Subió en el año 423 y murió en el 459, así que estuvo 36 años arriba de la columna. Cuando los peregrinos lo vieron agonizar, los que venían a verlo siempre, vieron que se estaba muriendo, armaron un gran tumulto. Enviaron desde Antioquía una guardia formada por 600 soldados. ¿Para qué? Para proteger el futuro cadáver de los devotos, que se lo iban a disputar con furia para conseguir alguna reliquia milagrosa. Después de este hombre, el estilitismo se convirtió en la forma corriente del ascetismo en Siria, se extendió hasta Bizancio, andaban por todas partes. El estilitismo fue una de las formas de ascetismo más impenetrables para el espíritu moderno. En general, se los tenía por locos a los estilitas. Casi todos ellos se subían a columnas, como Alipo, Lucos de Éfeso. Alipo estuvo 33 años arriba de la columna. Y Lucos de Éfeso, allí donde estaba el templo de Diana, estuvo 50 años. Fue récord. Existieron también otros ascetas extravagantes. Algunos, para no subirse a una columna, ante la ausencia de columnas o ante la falta de habilidad para construirla, se subían a un árbol. Una crónica siria del monasterio de San Marón, cerca de Apamea, describe la vida de San Marciano, un santo que se subió a un ciprés. Y a veces se caía el hombre. Él decía que el diablo lo empujaba. Y quedaba colgando de la cadena que lo sujetaba al tronco. El tipo estaba sujeto de una cadena, se caía del ciprés y ni siquiera se iba al suelo, quedaba colgando así. Y entonces venían los vecinos y lo volvían a poner en su sitio. Otro llamado San Efrén, padre de la iglesia siria, hablaba de los llamados ramoneadores, quienes hacían voto de no ser más exigentes que las bestias salvajes. Repito, de no ser más exigentes que las bestias salvajes. Entonces rechazaban todo alimento producido por la mano del hombre. Vivían desnudos en los bosques, se desplazaban andando a gatas, comían como los animales, sin servirse de las manos, de ahí su nombre, los ramoneadores. Aparecían con ellos algunas mujeres que acompañaban a aquellos hombres en la austeridad. Vivían en las cavernas, en los huecos de las rocas, en fin. Otra forma de ascetismo era la de éxtasis, no éxtasis, éxtasis con S, del griego stasis, que consistía en guardar durante días enteros una inmovilidad estatuaria, de pie o de rodillas o en cualquier otra actitud, muchas veces absurda. Algunos permanecían inmóviles, por ejemplo, en ciénagas llenas de mosquitos, tipo ahí, sin decir nada. Esta actitud era practicada también por los hindúes. Cuando llegaron los misioneros cristianos a la India, se perturbaron mucho porque a veces iban a convertir a una persona y se encontraban con gente a la que no le podían sacar una palabra. Estaban...
estaban estáticos, no extáticos, estáticos. Hay que decir que los ascetas de la India llegaron a procurarse castigos tremendos. En la India también eran bravos para el ascetismo. Según las crónicas, los penitentes solían colgarse cabeza abajo, o pedir que los colgaran en realidad, y tenderse, como sabemos bien nosotros que hacían los faquires, en lechos de aceradas púas, famosas camas de clavos. Pasaban semanas enteras en ayuno, en ayuno absoluto, o enterrados vivos hasta el cuello durante todo un mes. Esos eran los faquires. Otros llevaban unos complicados aparatos destinados a impedir que cesara el dolor o que procuraran un gesto continuo de sufrimiento. Ahí tiene usted a San Eusebio, ya no en la India, el fundador del monasterio de Teleda, cerca de Alepo, que llevaba un collar y un cinturón de hierro unidos entre sí por una cadena, pero una cadena corta, demasiado corta. Lo obligaba entonces a mantener el cuello cerca de la cintura, es decir, a permanecer encorvado. Y San Eusebio murió con el aparato puesto, por así decirlo, después de haberlo soportado durante 40 años. Según Teodoreto, desde que se puso el aparato nunca volvió a ver en toda su vida el sol ni las estrellas, porque estaba como el catoblepas, con la cabeza inclinada y mirando al suelo. Otros ascetas procuraron vivir, por ejemplo, en casas en las que era imposible la entrada de luz, e incluso la entrada de cualquier persona. San Asépsimo pidió que le construyeran una casa totalmente sellada, y él permaneció adentro, desde luego. Le dejaron un agujero en el techo que ni siquiera estaba construido en línea recta para que no entrara el sol, que era oblicuo, y por el agujero le bajaban una vez por semana lentejas crudas remojadas en agua. Sí, si gusta. San Salamán no salía nunca, por ejemplo. Se encerró en una casita a orillas del Éufrates, tapiando puertas y ventanas, y recibía alimentos para un año a través de un túnel construido bajo tierra. Y un último asceta esta noche. San Marón de Ciro, que murió en el 433, imaginó algo ingenioso para obligarse a la inmovilidad y al insomnio. Fijó su domicilio en un árbol hueco, cubierto de espinas en el interior, y amontonó piedras sobre sí. Y allí pasó los últimos 11 años de su vida, si es que usted le puede llamar vida a eso. Entonces, el hombre moderno, el hombre que desdeña el pago de cualquier precio, el hombre acostumbrado a solicitar rápidas ventajas sin pagar por ellas nada o pagando por ellas lo menos que se pueda. La criatura vulgar de la que hablaba Ortega, aquella que encuentra que es mejor la vida sin esfuerzo, mientras que la criatura de selección, decía Ortega, no le encuentra sabor a la vida si no la pone al servicio de una meta muy difícil de conseguir. Pero digo, el hombre moderno, aquel a quien se dirigen los mensajes televisivos, hágase médico en 2 años, en fin, ese hombre, cuando oye hablar de estas personas, siente miedo, siente estupor, no puede comprender esto. Y algunos, razonando bien, han dicho cosas como esta. Dice, yo entiendo a la persona que se somete a privaciones para obtener después algo mejor. Por ejemplo, dice alguien que objeta el ascetismo, yo me estoy privando a lo mejor de salir a pasear o de ir al baile para escribir un libro o para recibirme de médico, pero después cosecharé el fruto de este esfuerzo de estudiar medicina en vez de ir a milonga y mi vida será mejor. Y la respuesta es gran necio. ¿Qué otra cosa está haciendo la asceta? Si no pagando
el precio de lo que él cree que es mejor. Él cree que una vida futura le va a recompensar estos sufrimientos. De manera que el error del ascetismo no es pensar en términos inadecuados de negocio. A lo mejor se le puede imputar, si uno realmente no cree en la existencia de futuras recompensas, que este esfuerzo es inútil. Es probable que sea más fácil creer en la bienaventuranza de los médicos prósperos que de la gente piadosa cuando muera. Muchas veces hemos visto por la calle médicos prósperos y nunca hemos visto bienaventurados. Pero no es tan sencillo burlarse de la asceta. En todo caso, a mí me suscita una gran admiración. Creo, sin embargo, como creía Swedenborg, que cierta cerrilidad, cierto carácter cerril de los ermitaños es indeseable. Que la inteligencia conduce al matiz. Y Swedenborg creía que en el cielo no había lugar para los estúpidos. Y el ejemplo que pone es el de un ermitaño que había estado, supóngase usted, colgado de un árbol, qué sé yo, y que no había empleado su vida en hacer bien a los demás, en cultivarse para darse en alimento a otros, y que había gastado el tiempo demostrando su coraje y su piedad en algo que nacía y moría en sí mismo. Y eso, y ahí estoy de acuerdo, eso le parecía estúpido a Swedenborg. Y contaba Swedenborg que habiendo ido aquel ermitaño al cielo, le dijeron, tómesela, usted es bueno, pero estúpido. Saben ustedes que Swedenborg era un científico y un técnico sueco, un hombre de ciencia, y de ciencia aplicada, lo cual era extraño en aquellos tiempos. Pues un día recibió la visita de Dios mismo en Londres y lo convidaron a recorrer el cielo, y de resultas de aquellas excursiones escribió algunos libros en donde hay muchas historias, como por ejemplo esta del ermitaño a quien no lo dejaron entrar al cielo. Yo sé que entre muchos espíritus piadosos, al saber que los estúpidos no entraremos al cielo, cundirá un cierto pavor metafísico. Y es posible que empiecen desde mañana mismo a ser malos, porque total... Da lo mismo. Claro. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla de hoy? A mí me parece que hay que dedicársela a aquellos que pagan precios por sus placeres, por sus disfrutes, por sus dichas. Yo tengo siempre la sensación de que todo placer necesita para alimentarse un dolor. Y que aquel que no es capaz de dolores, acaso por ser insensible, acaso por tener gruesa la piel, tampoco es capaz de placer. Y como decía Macedonio, si tus dolores son de juguetería serán también tus placeres. Pensemos entonces que si somos sensibles, no si nos colgamos de un árbol, pero si somos sensibles al sufrimiento, digo, si, por ejemplo, el dolor ajeno, si la injusticia nos hacen sufrir, pues es posible que también tengamos esa misma sensibilidad para gozar. Hay algo que no le hubiera gustado, supongo yo, Alejandro, no sé si usted comparte, a los griegos en todo este tema, que es que el ascetismo a este nivel también es una desmesura, ¿no es cierto? Contra Esta clase de ascetismo es una desmesura. En el sentido griego, ascesis no era más que un entrenamiento. Claro. Pero esto es demasiado. No les gustaba a los griegos y no me gusta a mí tampoco. Pero hubo un modo también de ascetismo un poco más moderado, Alejandro, porque los grandes maestros de las religiones han pasado sus periodos de ascetismo antes de la iluminación. El caso del Buda debajo del árbol Bodhi, el caso de la ira del Cristo. El caso del Cristo que va al desierto. Es decir, ahí hubo un ascetismo pero con más moderación. Tiene un sentido purificador. Exacto. Tiene un sentido purificador. A veces, muchachos, uno no tiene más remedio que ir al infierno a purificarse. Cada uno tiene sus propios desiertos, no crea que es necesario ir al Sahara a purificarse. Puede ir más cerca. Puede ir más cerca.
puede ir más cerca. A veces no es necesario ni siquiera moverse. Y no crea que hablo de infiernos interiores, por favor, porque no. Pero está bien eso, el sufrimiento purifica, pero en esos casos había un límite para la purificación, y luego uno florecía en ofrecimiento a los demás. El que se seca solo, se complace solo en su propio sufrimiento, finalmente es egoísta porque no se brinda a los otros. Bueno, a mí me gustaría dedicar esto a los que con espíritu generoso están dispuestos a pagar con sufrimiento sus placeres, pero también están dispuestos a sufrir por algo que beneficie a los demás. A esos me parece conveniente dedicarles esta charla. ¿Y con qué ilustraremos la charla sobre los ascetas? El tipo ese que estaba arriba de la columna comiendo unas lentejas de porquería, el otro que se hacía subir los gusanos por un amigo, tipos que no comían, que no querían nada, que se privaban de todo. Se privaban de todo y que apetecían nada. ¿Qué querés?, preguntaba Antonio desde abajo de la columna, y el de la columna contestaba, Simeón, con la misma palabra que sirve de título a este tango que nos canta Horacio Molina: nada. Adelante, don Horacio, dedicado a nuestros amigos ascetas que están esta noche solo por flagelarse en el Teatro Presidente Alvear.